Muy buenos días a todas y todos, con el permiso del diputado presidente y de quienes integran la mesa directiva, quienes han realizado un excelente trabajo y mi más sincera felicitación hoy en este último día de esta mesa directiva. Hemos aprendido de la mano en muchos momentos con ellos. Respetables medios de comunicación, a las y los ciudadanos que nos acompañan a través de los diversos medios digitales, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en esta 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª y 16ª del artículo 3º, recorriéndose en su orden las subsecuentes, así como una reforma al segundo párrafo y la adición de un tercer y cuarto párrafo al artículo 185, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Con base en lo siguiente: en el ejercicio de la democracia dentro de un sistema de gobierno, resulta prioritario y necesario se permita que la ciudadanía exprese su opinión, pero sobre todo que sea escuchada. Asimismo, las y los ciudadanos merecen respeto y consideración sin importar su condición, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bajo esa óptica, en los últimos años se han realizado diferentes reformas a la Constitución Federal que reconocen una serie de derechos a lo que en términos generales se les ha llamado reforma en materia de paridad entre géneros, paridad en todo o paridad transversal, e incluso se han reformado o adicionado diversas disposiciones de carácter general en materia de violencia política en razón de género. Todo ello conforme al avance progresivo de los derechos humanos. También se ha reconocido a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la conformación pluricultural de México, así como su derecho a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Por ello, es de suma importancia reconocer a los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de la vida política de un país, de nuestro Estado, para que dejen de percibir a la democracia como algo lejano, algo abstracto e inalcanzable. En ese sentido, los partidos políticos tienen una importante tarea: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible ese acceso al ejercicio del poder público. Ello de acuerdo a su libertad configurativa, sus documentos internos básicos, principios e ideas. De igual manera, las autoridades electorales nacional o local, es decir, el INE o el IEG, en uso de sus facultades, han puesto sobre la mesa algunos lineamientos y acuerdos que contienen la implementación de acciones afirmativas, siempre buscando que todos integremos en la vida política o pertenezcamos a la democracia. Las personas pertenecientes a los grupos o personas en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos y comunidades indígenas, migrantes, discapacidad, afromexicanos y de la diversidad sexual. Con este tipo de acciones, las autoridades hacen posible que se garantice y se avance en la materialización real y efectiva del ejercicio de sus derechos,
y en no observancia de la igualdad sustantiva. En consecuencia, los criterios relativos a paridad de género también resultan aplicables a estos casos. De acuerdo a diversas resoluciones de la Sala Superior Electoral del Tribunal de Justicia de la Federación, ameritan contar con una representación legislativa, dado que el principio que subyace tanto a la paridad como al establecimiento de acciones afirmativas para la inclusión de personas que pertenecen a grupos excluidos y subrepresentados es el de hacer realidad el derecho a la igualdad. En base a lo anterior, reconocemos a los grupos vulnerables como aquellos grupos de personas o sectores de la población que por razones inherentes a su identidad o condición y por acción o omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno y goce del ejercicio de los derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. De igual manera, se reconoce la libre expresión de la identidad de género, considerando el derecho a la autodeterminación de la identidad de género propia, donde a ninguna persona se negarán sus derechos humanos, civiles y políticos, con base en la expresión del rol de género que haya determinado para sí. Asimismo, se debe reconocer que las personas con discapacidad tienen el derecho a participar efectiva y plenamente en la vida política y pública, en igualdad de condiciones con los demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos y fomentar su participación. Por consiguiente, la democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público y político, motivo por el cual resulta de vital importancia que la representación política de los distintos grupos en situación de vulnerabilidad tengan una verdadera presencia que permita lograr una democracia inclusiva. Por ello, proponemos que las listas de diputados por el principio de representación proporcional deberán conformarse preferentemente con la postulación de al menos una fórmula para los grupos en situación de vulnerabilidad, entendiéndose como estos las personas con discapacidad, migrantes, indígenas, diversidad sexual y afromexicanos dentro de los primeros 5 lugares de dicha lista y que cumplan con los requisitos que señala el artículo 45 de la Constitución Local del Estado. Asimismo, que es obligación de los partidos políticos y coaliciones adjuntar a la solicitud de registro escrito firmado por el aspirante a la candidatura en el que precise el grupo en situación de vulnerabilidad al que pertenece. Tratándose del grupo en situación de vulnerabilidad migrante, estos deberán cumplir con lo establecido por el inciso F de la fracción séptima del artículo 190 de la presente ley, que me refiero a la electoral. Por lo anterior expuesto, las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el proyecto de decreto en mención, porque la participación de toda la ciudadanía es vital en la democracia de nuestro Estado. Es necesario ser incluyente. Es cuanto, muchas gracias.